Mi nombre es Carmen Navarro y tengo 39 años. Hace 22 años, mis padres me echaron de casa cuando estaba en segundo de bachillerato por quedarme embarazada, llamándome un fracaso y cerrándome la puerta en la cara. Hoy se presentaron en mi portal en Valencia, aporreando como si les perteneciera, exigiendo: déjanos ver a la niña, a nuestra nieta. Abrí la puerta con la mano firme a pesar de la rabia que me hervía por dentro, y les solté la verdad que nunca verían venir. ¿Qué niña? ¿De qué habláis? Sus caras perdieron todo color, los ojos muy abiertos por el shock mientras las palabras flotaban en el aire como una bofetada que se merecían. Pero esto era solo la chispa. Había pasado esos 22 años construyendo algo que ellos nunca podrían tocar, esperando este momento para encender el plan que desmantelaría todo lo que ellos tanto valoraban. Pensaron que demandarme los obligaría a actuar, reclamando derechos sobre un legado que ellos abandonaron. Se equivocaron. Lo que se desarrolló a continuación expuso su codicia, puso a sus aliados en su contra y los dejó rogando por una misericordia que no obtendrían. Si alguna vez has soñado con la venganza perfecta contra aquellos que te traicionaron, quédate. No creerás cómo termina esto. Ese momento en la puerta reabrió heridas que había sellado hacía mucho tiempo. El corte más profundo vino de la traición de mis padres. Miguel Navarro y Sofía Navarro, sus caras contorsionadas de asco cuando les mostré la prueba de embarazo en el salón de nuestra casa en Valencia. El aire espeso con su juicio. Ya no eres hija nuestra, dijo papá, con voz fría mientras se ajustaba el reloj como si yo fuera un negocio que salió mal, evitando mi mirada como si fuera invisible. Mamá no gritó pero se examinó las uñas mientras añadía: esperábamos más de ti, no este desastre que arruina nuestro apellido. Sus palabras me cortaron más hondo que cualquier grito. Me dieron 10 minutos para hacer la maleta, volteando la foto de nuestra familia boca abajo como si me borraran de la existencia. El chasquido del marco contra la repisa de la chimenea resonó como un veredicto final. Cogí ropa, unos pocos euros de mis ahorros y el collar que había escondido. La puerta se cerró detrás de mí con un portazo definitivo, dejándome sola en la noche valenciana. El abandono de Marcos Soler llegó después. El chico que me había susurrado promesas bajo las estrellas en nuestro baile de graduación, su mano en mi cintura sintiéndose como para siempre. Luego tú, dijo cuando se lo conté por teléfono por primera vez, su voz firme al principio. Pero días después, su número estaba bloqueado. Los abogados de sus padres enviaron una carta negando todo y amenazando con acciones legales si volvía a contactarlo. Su futuro universitario importaba más que el nuestro, dejándome sola con el miedo creciendo dentro de mí. Su silencio una traición que me quemaba porque él había sido mi escape de casa. Las calles de Valencia se convirtieron en mi pesadilla. Durmiendo en bancos en los jardines del Turia, racionando las lágrimas para ahorrar fuerzas, el aire húmedo pegándose a mi piel mientras esquivaba las miradas de los transeúntes. Cada rechazo construía el fuego, desde el despido de mis padres que me despojó de mi identidad hasta la cobardía de Marcos que me dejó vulnerable. Me enseñaron que la confianza era frágil y que la gente podía desecharte como basura, allí mismo, en ese frío banco. Al amanecer sobre el parque juré que les haría pagar. No con la ira que consume, sino con algo más inteligente. Volviendo su codicia contra ellos, un paso calculado a la vez. Fue entonces cuando apareció Isabela Gascón, una viuda de unos 70 años, paseando a su viejo perro al amanecer. Su abrigo de cachemira contrastaba con mi chaqueta andrajosa, sus ojos penetrantes pero amables al verme acurrucada. «Te estás congelando aquí fuera, hija», dijo su acento andaluz cálido, viendo a través de mis mentiras de estar bien mientras intentaba quitármela de encima. Se sentó conmigo mientras me derrumbaba, abrazándome como si importara. Su mano en mi espalda, firme cuando todo lo demás temblaba, luego ofreció: ven a desayunar conmigo y con Max sin preguntas. Su coche olía a lavanda. El trayecto hasta su espaciosa casa en el centro de Valencia se sintió como un escape del abismo. Los asientos calefactados descongelaron mi cuerpo entumecido. Isabela no solo me dio cobijo en una de las habitaciones libres de su hotel. Se convirtió en mi mentora enseñándome a sobrevivir y la venganza inteligente durante el café de la mañana, diciendo: constrúyete tan fuerte que lamenten haberte dejado ir. Usa sus debilidades como herramientas. Desde ser recepcionista en su cadena de hoteles hasta aprender inventario, programación y márgenes de beneficio en su oficina, ella me mostró cómo transformar el dolor en poder.
Sus lecciones de negocios enmascaraban enseñanzas más profundas sobre paciencia y retribución, preparándome para el día en que se arrastrarían de vuelta. Sus investigadores ya estaban indagando en sus vidas sin que yo lo supiera. Las lecciones de Isabela se convirtieron en mi base. Me inició como recepcionista en su cadena de hoteles del centro de Valencia, mostrándome cómo leer las caras de los huéspedes para detectar debilidades y convertir las quejas en lealtad con un encanto calculado. Sus manos gesticulaban mientras explicaba el poder de una sonrisa en el momento oportuno. Absorbí cada detalle desde la gestión de turnos hasta la detección de fugas de beneficios, no solo para sobrevivir, sino para crear un escudo inquebrantable contra cualquiera que me hiciera daño. Cada turno me enseñaba resiliencia frente a clientes exigentes. Sus sesiones de oficina iban más allá de los negocios, inculcando la paciencia como la clave para superar a los enemigos, su voz firme mientras compartía historias de cómo había superado a sus rivales en el mundo de la hostelería. Una tarde, mientras actualizaba su testamento entre pilas de papeles, me presentó a Ricardo Salas, su abogado, con ojos firmes y un don para detectar lagunas en los contratos. Su apretón de manos era firme mientras se sentaba. No es solo para papeles, dijo Isabela mientras el café se convertía en conversaciones estratégicas. Es para protegerse contra lo inesperado. Ricardo se convirtió en parte de mi círculo. Sus consejos afinaron mis estrategias. Desde fideicomisos que aseguraban bienes hasta rastros de pruebas que podían atrapar a los incautos en sus propias palabras. Luego Sonia Vidal se unió desde el departamento de informática del hotel. Sus habilidades para rastrear huellas digitales convirtieron las charlas casuales en lecciones de vigilancia. Sus dedos volaban sobre los teclados mientras demostraba cortafuegos. Nos unimos durante las reparaciones nocturnas de fallos del sistema. Ella me enseñó cómo monitorizar sin dejar rastros. Reuní un equipo que se sentía como una armadura contra los fantasmas del pasado. Después de que el aborto espontáneo me golpeara con fuerza, dejándome vacía durante semanas, Isabela me guió a través del proceso de adopción en un centro de acogida de Andalucía. Sus contactos agilizaron el papeleo mientras visitábamos. Encontré a Alejandro Navarro, un bebé con ojos curiosos que reflejaban mi determinación. Sus pequeñas manos se aferraban a las mías como si conocieran nuestro vínculo. Le puse el nombre de la ciudad que me rompió y me reconstruyó. Lo crié no solo con amor, sino como una pieza estratégica, inscribiéndolo en campamentos de programación desde temprana edad para afinar su mente en algo innegable. Su primer programa a los 8 años, una señal del potencial que cultivaría. Su rápida comprensión de la tecnología, creando aplicaciones a los 10 años que resolvían problemas reales, no fue un accidente sino un diseño. Sabiendo que un día su éxito los atraería como polillas a la llama, su envidia los haría vulnerables. Isabela lo dejó todo preparado. Su testamento, una fortaleza con cláusulas que excluían a los parientes abandonados de cualquier reclamación. El código de la caja fuerte ligado a la fecha de adopción de Alejandro, un simbolismo que me recordaba a diario. Las grabaciones de vídeo que hizo en su estudio capturaron sus advertencias sobre los puntos ciegos de la codicia. Su cara seria mientras hablaba directamente a la cámara sobre cobardes que desechan a la familia. Practicamos escenarios durante la cena en su casa. Ella, representando sus excusas con una precisión asombrosa para enseñarme contramovimientos. Su risa era aguda cuando yo acertaba una respuesta. Construyendo mi imperio ladrillo a ladrillo, desde la expansión de las operaciones hoteleras hasta la inversión en la creciente escena tecnológica de Valencia, se erigía lo suficientemente alto como para proyectar sombras sobre sus vidas. Cada éxito era un paso en el plan que ella me había ayudado a trazar. La trampa estaba tendida y ellos picaron el anzuelo al pie de la letra. Comencé a filtrar historias a los sitios tecnológicos locales de Valencia sobre el innovador software de Alejandro que optimizaba las operaciones hoteleras, redactando avisos anónimos con detalles de sus algoritmos para asegurar que la cobertura se volviera viral en las redes empresariales donde acechaban ejecutivos como mis padres. Las noticias explotaron en línea en cuestión de horas con titulares que proclamaban: joven prodigio local transforma la industria de la noche a la mañana, atrayendo miles de comparticiones y comentarios que yo rastreaba, sabiendo que el eco llegaría a sus oídos a través de contactos mutuos. Días después, una tableta de alta gama apareció en mi escritorio, envuelta con una tarjeta de mis padres que decía: para nuestro talentoso nieto, es hora de reconectar. Sus palabras eran un velo delgado sobre el verdadero motivo:
sondear mis defensas. La devolví con una nota fingiendo un torbellino emocional: esto me trae demasiados recuerdos dolorosos. Mi letra temblorosa a propósito. Y en su llamada de seguimiento mi voz vaciló lo suficiente porque ahora. Después de tantos años de nada. Para hacerles creer que era frágil y fácil de manipular. Sonia se sumergió en sus patrones en línea de inmediato, sus herramientas detectando cada consulta sobre el nombre de Alejandro desde sus direcciones IP, capturando capturas de pantalla de sus inmersiones en sitios web de derecho de familia español y foros sobre cómo reclamar parientes. Catalogamos meticulosamente todo, desde chats cifrados con Marcos que esbozaban formas de aprovechar la fama del chico para nuestra parte, hasta pestañas del navegador sobre reclamaciones de herencia y búsquedas rápidas de detectives privados. Mis negativas avivaron su fuego. Cada mensaje que enviaba diciendo, no puedo hacer esto ahora mismo, los hacía presionar más, escalando a mensajes de voz prometiendo fondos de reunificación, si tan solo hablaras. Y más paquetes como dispositivos tecnológicos personalizados grabados con escudos familiares. Cuando Marcos intensificó su papel en su plan, Sonia interceptó sus comunicaciones proponiendo jugar con mi culpa del pasado a cambio de una parte de la herencia. Su desesperación era clara después de que el fracaso de su startup lo dejara en apuros. Los mensajes mostraban su afán por manipular para obtener dinero rápido. Colgué indirectas en llamadas rastreadas que Sonia aseguró, dejando caer casualmente que el proyecto de Alejandro podría valer millones si escalaba, observando cómo sus respuestas se disparaban con entusiasmo a través de un aumento de las visitas de vigilancia. Sus extralimitaciones aumentaron rápidamente. Mis padres acorralaron a Alejandro en una cafetería cerca de su oficina con sonrisas forzadas. Sus demandas de tiempo familiar para recuperar los años perdidos fueron recibidas con su educado rechazo que yo había ensayado de antemano. Las publicaciones de Sofía en redes sociales lamentaban a parientes para buscar un cierre, pero Sonia las vinculó a personas influyentes contratadas que amplificaban la narrativa para obtener simpatía, exponiendo su juego de lástima fabricado a través del análisis del tráfico de bots. Cada paso los atraía a excederse su creciente agresión, la señal de que estaban listos para la caída. Sus correos electrónicos y llamadas descuidadas proporcionaban la munición que usaría para sellar su destino. Su desesperación fue mi baza. Comencé a sembrar la desconfianza plantando correos electrónicos anónimos a través de las cuentas irrastreables de Sonia. Uno a mis padres insinuando que Marcos estaba desnatando sus fondos de reunificación para sus propias deudas. Otro a Marcos sugiriendo que mis padres planeaban excluirlo una vez que aseguraran la riqueza de Alejandro. Sus respuestas se volvieron erráticas. Los mensajes de Miguel a Marcos exigiendo claridad, acusándolo de traición. Mientras Marcos respondía, tú eres el que me está engañando. Alimenté el caos con información falsa, colándome en una llamada con Sofía que la patente del software de Alejandro estaba valorada en 10 millones de euros, observando cómo su voz se agudizaba con la codicia mientras le susurraba a Miguel sobre nuestra parte. Sonia manipuló las grabadoras de llamadas para capturar cada palabra. Sus amenazas escalaron de nos debes acceso familiar, a demandaremos por lo que es nuestro si sigues esquivándonos. Los mensajes de voz de Marcos se volvieron más osados. Su tono era viscoso mientras presionaba, piensa en el futuro de Alejandro, Carmen, después de todo, soy su padre. Ajena a la trampa que se cerraba, filtré un documento alterado a su abogado. Una cláusula de fideicomiso falsa que implicaba que la riqueza de Alejandro estaba ligada, solo a mi aprobación, lo que provocó sus frenéticos correos electrónicos sobre cómo forzar un acuerdo. Las herramientas de Sonia capturaron cada pieza. Desde las búsquedas nocturnas de Miguel sobre derechos de los abuelos, en España hasta los chats cifrados de Marcos con un consultor turbio sobre cómo presionar los puntos débiles emocionales. Mantuve mis respuestas, estoy herida, no estoy lista para hablar. Cada negativa avivaba su impaciencia, empujándolos a excederse. Su desconfianza alcanzó su punto máximo cuando Miguel se enfrentó a Marcos en una llamada grabada, nos estás tomando por tontos. Mientras Marcos respondía, nunca confiasteis en mí desde el principio. El punto de ruptura llegó rápido. Su abogado presentó una demanda por derechos de visita de los abuelos y reclamaciones de herencia, citando lazos familiares que nunca existieron. Sonia interceptó la presentación judicial, su análisis reveló errores chapuceros que Ricardo aprovechó, redactando contradocumentos para exponer sus mentiras.
La jugada final de mis padres fue una publicación pública en un foro empresarial de Valencia, pidiendo simpatía con «Solo queremos recuperar a nuestro nieto». Pero Sonia lo rastreó hasta una empresa de relaciones públicas contratada. Las pruebas se apilaban, sus demandas imprudentes se desmoronaban, sus propias palabras eran las noticias que apretaban el cerco sobre su plan. El escenario estaba iluminado y su caída comenzó. La presentación principal de Alejandro en el Congreso Tecnológico de Valencia, abarrotada de líderes de la industria y cámaras, comenzó con un guiño a la familia elegida, su voz firme mientras se erguía con una chaqueta elegante, no un traje, señalando su propio camino. Le había aconsejado que comenzara de forma general, hablando de lealtad por encima de la sangre, marcando la pauta mientras las miradas se posaban en la mesa de la primera fila donde mis padres, Miguel Navarro y Sofía Navarro, se sentaban con Marcos, sus apariencias pulcras enmascarando la codicia que yo había cebado. La pantalla detrás de Alejandro se encendió con el vídeo de Isabela, su rostro imponiendo silencio mientras declaraba: «La familia es quien te apoya, no quien te reclama cuando brillas». La multitud se inclinó, las sonrisas de mis padres se tensaron mientras ella gritaba: «Cobardes que desechan a los suyos». Sus palabras iban dirigidas a quienes me habían abandonado. Luego vino el golpe legal. Ricardo subió al podio con una carpeta, su tono clínico mientras mostraba el documento que habían firmado 22 años antes, proyectado en negrita. Nosotros, Miguel Navarro y Sofía Navarro, renunciamos a todos los derechos sobre Carmen Navarro y cualquier descendencia, nacida o no nacida. Los jadeos recorrieron la sala, los teléfonos en alto para capturar sus firmas, innegables y condenatorias. Luego los correos electrónicos, las intercepciones de Sonia destellando en la pantalla, mostrando su complot para aprovechar la fama de Alejandro y el intento de Marcos de jugar con mi culpa por millones, sus propias palabras exponiendo su conspiración. El golpe final fue mi voz, tranquila pero cortante. Mientras me ponía de pie y los enfrentaba: exigisteis a mi hija, pero no hubo ninguna hija. Me llevasteis a un aborto espontáneo con vuestra crueldad, y Alejandro es mi hijo adoptivo. No es de vuestra sangre. La sala estalló en murmullos, sus caras se derrumbaron bajo el peso de la verdad. Sin nieto que reclamar, sin riqueza que apoderarse. La seguridad intervino mientras Ricardo anunciaba órdenes de alejamiento de emergencia, entregadas en el acto a Miguel, Sofía y Marcos, prohibiéndoles el contacto. Su humillación transmitida en directo en los canales tecnológicos de Alejandro. Los vi escoltados fuera, sus cabezas agachadas bajo el juicio de la multitud. Mi satisfacción era fría y absoluta, sabiendo que su imperio de mentiras se había derrumbado ante el mundo. Su colapso fue solo el principio. Las consecuencias del Congreso Tecnológico de Valencia se extendieron como la pólvora por las redes locales. Con clips de la salida de Miguel Navarro y Sofía Navarro, cabezas gachas bajo la escolta de seguridad, acumulando millones de reproducciones en Twitter en cuestión de días. Su pequeña inmobiliaria perdió 3 contratos importantes de la noche a la mañana. Los clientes citaban el riesgo de reputación mientras el vídeo se convertía en tendencia bajo hashtags que exponían su codicia. Para la semana siguiente, la junta directiva de su empresa destituyó a Miguel como presidente. Sus décadas de conexiones se rompieron cuando sus socios se distanciaron del escándalo. Vendieron su casa de Valencia con pérdidas, un chalet modesto en comparación con su antiguo estatus, y se reubicaron en un apartamento abarrotado en Benidorm. Su círculo social se reducía mientras los vecinos susurraban sobre su desgracia. El destino de Marcos fue más sombrío. Sus correos electrónicos a mis padres fueron señalados por los contactos de Sonia en una empresa de contabilidad local, alertando a la agencia tributaria sobre sus cuentas offshore ocultas. Una auditoría federal lo golpeó con fuerza, descubriendo 500.000 euros en impuestos impagados, lo que llevó a cargos que prometían hasta 3 años de prisión. No ofrecí indulgencia. Mi silencio fue una elección deliberada mientras sus mundos se desmoronaban. Sus súplicas de mediación fueron ignoradas mientras Ricardo se aseguraba de que sus impugnaciones legales contra el testamento de Isabela se derrumbaran en los tribunales. La fundación que lancé, la Fundación Isabela Gascón para Jóvenes Mujeres, se convirtió en mi triunfo, financiada con 1 millón de euros de su herencia para apoyar a madres solteras en España con vivienda y formación laboral. En el evento de inauguración, rodeada de rostros agradecidos, me volví hacia Ricardo, sacando un anillo de mi bolsillo. ¿Harías oficial esta familia?, le pregunté con voz firme, su sonrisa amplia mientras aceptaba.
Alejandro vitoreaba a nuestro lado. La primera subvención de la fundación fue para una programadora de 19 años, con su niño pequeño en brazos, sus ojos brillantes con una esperanza que yo había perdido una vez. La venganza servida fría es la más dulce. Una lección grabada en mi esencia. Te proteges construyendo una vida tan fuerte que eclipsa a quienes intentaron romperte.